Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y de viva voz, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo Concanaco Servitur. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tan urgente y cómo resolver esta pues dicotomía, paradoja de por un lado la urgencia de reactivar la actividad económica en la Ciudad de México y también pues de seguirnos cuidando? Este es el principal foco de contagios del coronavirus. José Manuel, ¿cómo aprecias el hecho de que el gobierno de la Ciudad de México haya decretado que seguimos en rojo y todavía no llegamos al semáforo naranja? Tal vez el próximo lunes, dicen. Bueno, no solamente se da esta dualidad entre los dos aspectos que se tienen que cuidar actualmente en paralelo, que es la situación sanitaria, la contingencia por la que estamos atravesando por el coronavirus, pero también paralelamente la reactivación económica que tendrá mayores consecuencias posteriores a la pandemia. Y en esa dualidad lo que se tiene que aprender es a convivir con el virus, porque no está muy próximo a salir una cura o tener una vacuna contra el COVID-19, de manera que lo que se tiene que hacer es intensificar los protocolos que ya existen para cada una de las actividades específicas, trabajar con los nuevos procesos y las empresas que estén en posibilidades de reactivarse, adaptarse a esta nueva realidad, que no normalidad, en esta nueva realidad en la que tendremos que extremar precauciones para evitar que se siga propagando este virus y que realmente empiece a bajar la ola de contagios y se aplane la curva como se ha estado esperando semana tras semana. Pero para todo esto, la urgencia pues radica en que muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas están perdiendo la capacidad de poder reanudar actividades ante el agotamiento de sus reservas, ante la imposibilidad de acceder a nuevos o mayores financiamientos. Y en ese sentido es la urgencia de la reactivación para evitar que se pierda la planta productiva nacional y en consecuencia empleos, y también para evitar que muchos de los que se puedan reincorporar lo hagan dentro de la economía informal, lo que le causaría un doble daño al crecimiento probable de nuestro país. José Manuel, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha estimado que en la capital del país solamente se han perdido 220,000 empleos. ¿Ustedes coinciden con esta cifra o ven el peligro de que se pueda incrementar cada día que pase de semáforo rojo sin reapertura de empresas? Cada día que pasa se están aumentando el empleo. Ya hay un 30% de empleos, de acuerdo a nuestras encuestas, que desafortunadamente no se han podido sostener. El comercio, los servicios y el turismo fue solidario con su personal, pero tienen un límite en cuanto a su capacidad, y cuando los negocios cierran, pues es imposible mantener la planta productiva de manera indefinida. En la Ciudad de México, de acuerdo a datos de la Cámara de Comercio de la capital, estamos hablando de que hay un 35% de microempresas que ya en encuestas han declarado que no estarían en capacidad de reactivarse, y pérdidas por 265,000 millones de pesos desde que inició la fase de emergencia sanitaria. A nivel nacional, pues estamos hablando de un 20% de micro, pequeñas y medianas empresas del comercio, los servicios y el turismo, que no van a poder incorporarse a las actividades económicas al término de la contingencia sanitaria, y pérdidas por más de 700,000 millones de pesos, contadas a partir del 17 de marzo al 25 de junio. Entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesita una reactivación en la que se cuide los protocolos, en la que se hagan muchas pruebas para que se pueda detectar oportunamente cuando haya un caso. Pero también se va a necesitar financiamiento para esta etapa de
de reanudación de actividades económicas, porque la pérdida de liquidez se va a reflejar en la necesidad de activar los negocios. Sí, los apoyos sociales como los 50,000 microcréditos de 10,000 pesos que están siendo entregados, ¿son sinónimo de reactivación económica o son únicamente un paliativo para las urgencias primarias de la gente? O sea, todo suma, pero eso no reactiva la planta productiva. Esos son apoyos para niveles de subsistencia que le sirven a las más pequeñas de las microempresas y que muchas de ellas son empresas familiares o de autoempleo, porque con esas sumas divididas en 3 meses, pues obviamente no se puede sostener un establecimiento en el que tenga empleados, sino únicamente cuando se trata de una persona en autoempleo o una familia que depende de ese establecimiento. Sí. ¿Cuál sería la urgencia fundamental? ¿Qué tendrían que hacer gobierno y empresarios para reactivar la actividad económica? Hablamos de esto, por favor, luego de una pausa. Sí, cómo no. Gracias. José Manuel Vega López, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Te preguntábamos si se han sentado ya a la mesa con la jefa de gobierno, con las autoridades de la Ciudad de México para reactivar la economía. Lo que suceda aquí, pues se refleja en el resto del país, es muy importante. Bueno, el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Nathan Pavlovsky, ha estado en constante comunicación con la jefa de gobierno y con las autoridades locales. Se hablaba también de las necesidades a nivel nacional. ¿Qué es lo que se necesita de corto plazo? Una certidumbre en los siguientes pasos que se van a dar. Se va a necesitar de una mayor coordinación entre las autoridades delegacionales, en el caso de los estados, de los municipios, con los gobiernos estatales y con la federación, para que en base a esa coordinación se puedan homologar los procesos y se puedan hacer mayor número de pruebas y haya coordinación también con los sectores productivos. Pero también, Ricardo, desde luego que se va a necesitar de apoyos, porque no va a ser posible salir de esta gran crisis, la mayor en casi 100 años, que ha tenido en la economía de nuestro país, sin que haya una coordinación de autoridades y sectores productivos que incluyan también a la sociedad civil, para poder iniciar una recuperación que ciertamente tiene que ser gradual, tiene que ser paulatina, tiene que incorporarse a la actividad de manera escalonada, incluso coordinar los horarios para que no haya concentraciones masivas en el transporte público y en los propios establecimientos, porque si no se incrementa el poder adquisitivo, no va a aumentar el consumo, que es uno de los motores de la actividad económica. Se necesita también generar un entorno favorable para la inversión. Tenemos una oportunidad, en unos días entra en vigor el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y los cambios geopolíticos que se han dado por la guerra comercial de Estados Unidos con China puede hacer a México un lugar atractivo para la inversión y reposicionamiento de plantas. ¿Todavía estamos a tiempo de esta convocatoria, José Manuel? Hubiese sido deseable empezar con esto que estamos hablando desde tiempo atrás, pero mientras lo que estamos a tiempo es de evitar de que el daño sea mayor y que el decrecimiento económico de lo que queda de 2020 y sea menor, a efecto que en el 2021 podamos retomar la ruta del crecimiento en coordinación de los sectores productivos con las autoridades. Se necesita reactivar las cadenas productivas que estén orientadas a la exportación, que ese puede ser un motor importante con el TEMEC para el crecimiento de nuestro país. Y no olvidarnos del turismo. El turismo ya se había convertido en una actividad que representaba casi el 9% en 2019 del Producto Interno Bruto y que le dio empleo de manera directa e indirecta a más de 10 millones de mexicanos. Esos serían los puntos que más relevantes yo te diría que necesitamos para salir de esta crisis económica a menor plazo, tomando en cuenta que para la influenza nos tomó al sector terciario cerca de 14 meses recuperar los números que se tenían antes de esa epidemia,
y hoy esta contingencia es mayor, es más prolongada en el tiempo y también es más severa en la afectación y está también afectando a otros países, lo que dificulta la recuperación de actividades de comercio internacional y de turismo. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur. Este espacio, lo sabes, siempre ha estado y seguirá estando abierto. Gracias por tu confianza en nosotros. Estamos en contacto. Gracias a ti, Ricardo, y veamos con optimismo el camino que viene, que puede ser largo y sinuoso, como decía la canción de los Beatles. Venga, gracias José Manuel. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.